Arratsaldeon berriro. 4:22 de la tarde. Comenzamos con ese debate que antes os he adelantado. Medicina convencional, medicina alternativa, terapia alternativa. Se utilizan muchos nombres, pero de nuevo estamos en este debate porque hay defensores de lo que se pueden considerar terapias alternativas, pero luego hay también detractores que critican, y mucho, a quienes venden medicina cuando no lo es, según los detractores. Otros, en cambio, y os puedo decir, hay datos que en los centros en los que se aplica lo que se conoce como medicina convencional, también se complementan tratamientos de medicinas alternativas. Comenzábamos el debate con esta imagen. Michael Phelps, el conocido nadador norteamericano, además en el equipo por relevos de 4x100 ganaron el oro y están ahí en esa prueba. Y han llamado mucho la atención las marcas que estáis viendo, lo veis, ¿verdad? En su brazo, en su espalda. Son unas marcas que son originadas por un tratamiento que no solamente Phelps, sino hay muchos deportistas que lo utilizan. Se llama el cupping. Parece ser que procede de la antigua Mesopotamia, donde los chamanes utilizaban esta técnica, y se realiza de esta manera. Al final son ventosas, se crea un vacío en unas ventosas que se aplican en partes del cuerpo, ¿no? Se hace pues para activar la circulación y el drenaje linfático, en fin. Es una de las terapias. Se puede considerar esto como terapia alternativa. Es una de tantas, ¿no? Pero podríamos incluir ahí también la acupuntura, la homeopatía, y ya sabéis todo el debate que hay en torno, especialmente la homeopatía. A ver si nos da tiempo de tratar todo con nuestros invitados. Tenemos al conocido divulgador científico Javier Armentia. Javier, arratsaldeon. Buenas tardes. David Alcalá es licenciado en Medicina Tradicional China por la Universidad de Gales y le damos la bienvenida, David. Bienvenido. Pedro Mari Basteguieta, un agricultor ecológico que además practica algo conocido como la alimentación viva. Pedro Mari, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. A su lado, Gabriel Zubillaga es profesor de Medicina de la Universidad del País Vasco y médico del Hospital Universitario Donostia. Gabriel, bienvenido. Eskerrik asko, arratsaldeon. Y a su lado, Carmelo Vizcarra, conocido director médico de Suaizpe, practica la medicina antropofósica. No sé si lo he dicho bien. Antroposófica. Antroposófica. ¿Ves? Ya sabía yo que me iba a confundir. Arratsaldeon. Lo importante es que me lo expliques en qué consiste y que oigamos también tu opinión. Como escucharemos también la opinión de dos colaboradores, que es José Luis Uriz y Begoña Beristain. Arratsaldeon a los dos. Vosotros, os recuerdo que podéis opinar llamando, si queréis, al 902-540-541. Y podéis entrar en el debate en directo. Nos podéis contar además cuál es vuestra experiencia, por ejemplo, con algún tipo de medicina alternativa. ¿Por qué, señores, por qué genera tanto debate? Voy a concretar un poco la pregunta. Javier, ¿por qué se pone en duda, por qué tú, por ejemplo, pones en duda este tipo de terapias alternativas? Porque terapias que funcionan se pasan a llamar medicina y las terapias que no funcionan se pasan a vender con ese marchamo de alternativo que es como me excluyo de la necesidad de demostrar que esto funciona, me excluyo de la obligación de decir que esto no solamente es inocuo sino que además es bueno. Y entonces vienen las modas, algunas traídas de Oriente, algunas muy antiguas, otras reinventadas. No sé si la gente se acuerda ya de que hace 4 años en las Olimpiadas de Londres se pusieron de moda las kinesiotapes, aquellas cintas azules que decían que era la mar de buenas. Y las seguimos viendo, ¿eh? Claro, las seguimos viendo, pero ahora ya los atletas mucho menos. Ya no les pagan por llevarlas. Pero todo el resto de personas, ya se ha pasado. Sí. Es como las pulseras aquellas del equilibrio. Era todo un montaje. Esto es lo mismo. No hay ni un solo estudio científico que diga que el cupping sea bueno especialmente para nada. ¿Se puede extender a otro tipo de terapias? A muchas cosas. La cosa es analizar realmente dónde está la verdad, dónde están las cosas que funcionan y cuáles son simplemente un negocio. Y ahí se caen las alternativas. Sería decir así en general, sí. Pero se caen en general casi todas. Aquí tenemos representantes de algunas personas que practican lo que es conocido como Carmelo, tú mismo, Pedro Mari. Sí. ¿Estás de acuerdo con el planteamiento? Es decir, yo te pregunto, vuestra terapia, no sé si tiene que ver directamente con el higienismo, pero alguna relación hay. Sí, con la medicina higienista, Higeia era la diosa griega del arte de curar a través del arte de vivir. Entonces la idea es de solamente podemos opinar de aquello que hemos experimentado. Y yo puedo opinar pues de medicina higienista, medicina antroposófica, antropos ser humano, Sofía la diosa de la sabiduría. Y cuando llevamos varias décadas trabajando con ello, sabes que eso funciona. Y cuando tenemos gente en consulta, sabes que vienen porque da resultado, no viene porque nosotros le podemos engañar a nivel de medicina. Da resultado, perdona Carmelo, para curar.
una dolencia, una sí, enfermedad. Para curar, para prevenir, para educar para la salud. O sea, verdaderamente, en vez de enfocarnos en tratar la enfermedad y sus síntomas, favorecer la salud, educar para la salud, hacer que la medicina sea una ampliación del arte de curar, como lo es en muchos países. Suiza, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos tienen cátedras de medicinas alternativas, medicinas naturales, medicina antroposófica, homeopatía, todo aquello que puede ampliar el arte de curar. Carmelo, te lo han preguntado más veces. ¿Esto se puede demostrar científicamente? Está demostrado. Hoy en día en Internet hay muchos estudios de muchas facultades, hay cátedras de medicina integrativa en Estados Unidos, el hospital, el Anderson o el Sloan Center de Houston, por lo menos el Anderson, el MD Anderson de Houston, tiene una unidad de medicina integrativa en el tratamiento del cáncer. No vamos en contra, sino vamos a ampliar el arte de curar. El concepto de medicina integrativa, yo lo que entiendo es integrar este tipo de terapias alternativas en lo que conocemos como medicina convencional. ¿Me equivoco? Utilizar lo bueno de la medicina convencional y lo bueno de las medicinas naturales, medicinas alternativas, complementarias. Yo diría, ¿cuál es lo complementario? Porque la medicina tradicional es más antigua que la medicina oficial. Oficial le llamas tú, esto de los términos. Bien, ¿estáis de acuerdo, Javier? No sé si... No, evidentemente no. Hay una medicina, la única alternativa es la alternativa que cura más. ¿Cura más estas cosas? No está demostrado. Hay una forma de demostrarlo y es ver lo que está pasando. Es decir, ¿la lucha contra el cáncer ha mejorado por las complementarias? No. No, en absoluto. La medicina tradicional, que la medicina convencional, históricamente ha hecho todo eso, la prevención, la higiene, ha sido puntos importantísimos. No es que eso sea un aspecto de la medicina alternativa, como un privilegio de ellos, como un monopolio de ellos, sino nosotros, la medicina clásica tradicional, ha hecho todo eso históricamente y eso es la que aplica. Además hace medicina curativa y hace medicina en todos sentidos, ¿no? Atiende el aspecto físico únicamente, no solo el físico, sino también el mental, el psicológico, o sea, que no la integración social, todo esto así. Gabriel. O sea, nosotros, es que no hay nada nuevo bajo el sol. Nuestra medicina es medicina integrada, nuestra medicina inteligente, y cada día practicamos más en esa medicina integrada de la prevención, el alivio, las vacunaciones, todo el tema del tratamiento, todo el tema de la curación, todo en todo sentido, y esos aspectos que ha dicho Carmelo del tema de la higiene y la alimentación, todo eso son puntos fundamentales en la medicina moderna nuestra tradicional. Gracias a eso estamos continuamente enfatizando. En la Facultad de Medicina se estudia la enfermedad, los síntomas de la enfermedad, el diagnóstico de la enfermedad, el tratamiento de la enfermedad, y la gran desconocida en este momento es la salud y el estudio de los factores de salud y la aplicación tanto en personas que supuestamente están enfermas o personas que están sanas, y que muchas personas están enfermas sin síntomas también. Bueno, hoy día en medicina se estudia todo eso. O sea, en medicina hay asignaturas de medicina preventiva, medicina de salud pública, dentro de las facultades de medicina, que son asignaturas que son de todo un curso académico, de 50 o 60 Gabriel, perdóname, créditos. Para que yo pueda entenderlo y la gente también. ¿Me quieres decir que entonces, en el proceso de educación o en las facultades, se imparte lo que a día de hoy conocemos como medicinas alternativas? No se llamaría esa medicina alternativa, no sería ese concepto de palabra, sino sería simplemente lo que es bueno para el cuerpo en el sentido de prevención de enfermedades, de alimentación, de ejercicio, de actividad física, de prevenir una serie de hábitos fundamentales en las personas, y todo eso se cuida en medicina, en las facultades de medicina, y todas las asignaturas médicas son todo eso. Así. Eso es lo que ha hecho que las personas, pues, todas estas señoras están aquí, los señores vivan 70, 80 años, 90 y 100 años, y van a vivir más años que eso, concretamente así, gracias a toda esa medicina clásica que Osakidetza en nuestro Servicio Vasco de Salud, pero también realmente todo ha impartido. Y no solamente enfatizamos en el paciente enfermo, sino enfatizamos en el paciente, en las personas, para que cuiden su salud. Hoy día el autocuidado es fundamental, y hoy día estamos hablando de eso. O sea, no son como antídotas una de la otra, sino son como complementarias, podemos decir así, pero lo que él predica es lo que digo yo también al mismo tiempo. Únicamente que yo no voy tanto en la homeopatía, eso es diferente, hay unas facetas de esas que podrían ser. ¿Tú aplicarías la homeopatía? No aplicaría. La homeopatía, por ejemplo, en cambio, sí que se ha demostrado que no ha tenido ninguna demostración de evidencia científica de que realmente ha sido eficaz para curar enfermedades. Vale, ¿estáis de acuerdo? Simplemente está como complementaria en algún punto. Vamos por partes, permitidme, porque también Pedro y David querían, llegados al punto de la homeopatía, ataquemos. Es decir, la homeopatía, Gabriel, su postura es clara. No se puede aplicar en lo que conocemos como medicina convencional porque no está demostrado científicamente que tenga resultados. ¿Estáis de acuerdo? No. Es un efecto placebo únicamente. No es verdad.
O sea, que el efecto placebo... Me gustaría, sé que me estáis mirando, pero si habléis entre vosotros, lo más natural es que os habléis entre vosotros. Bueno. David, ¿no estás de acuerdo con el planteamiento? Lo que pasa es que lo que no podemos hacer es una cosa, lo que se está haciendo con la religión y con la política, intentar convencerle al enfermo a través del miedo. Entonces lo que nos hace falta es una unión de todas las terapias. Que es la integrativa que se está utilizando en Madrid, se está utilizando en Barcelona, se está utilizando en una gran parte del mundo. Eso es en beneficio del enfermo. Y la otra parte es la división que tenemos, que estamos luchando entre nosotros. ¿Sabes quién es, para quién es el bueno? ¿Quién? Para las farmacéuticas, para las grandes farmacéuticas, es donde están vendiendo la medicina. Paliativos, no van a la causa. Y debemos de ir, lo que dijo Hipócrates hace más de 3000 años, ¿qué dijo? Que tu alimento sea tu medicina. Volvemos para atrás, porque no hay. Aquí solamente para curar a un enfermo hay que fortalecer el sistema inmune, porque si habría una hierba, si habría una pastilla, si habría una máquina para curar, no habría ni un enfermo, no moriría ninguno con cáncer, ni con diabetes, ni con ninguna enfermedad. No existe nada. Y actualmente, por suerte, ya empiezan en Estados Unidos ya a inventar o a fabricar medicinas, incluso químicas, para fortalecer el sistema inmune y que nuestro cuerpo ataque a las enfermedades. Ha hablado de una patología, que es el cáncer. Siempre entramos, además, no sé si bueno, en fin, lo has comentado, el tema del cáncer, ¿no? Y siempre se plantea la siguiente opción, que yo os lo planteo. David, tú mismo. Como hemos introducido el tema de la homeopatía, uno de los temas más polémicos es lo que se resume en esta pregunta. ¿Se puede curar el cáncer con homeopatía? Yo no, bueno, No. no me corresponde a mí. ¿Se puede utilizar definirlo en homeopatía en un tratamiento de un cáncer? Se debe utilizar. Se debe utilizar. Sí, y lo están utilizando ¿Es en grandes. ¿Es efectivo? Lo están utilizando en grandes hospitales. El Anderson de Houston lo está utilizando. O sea, Carmelo, pero creo que es responsabilidad de todos lanzar mensajes. Sí, yo lo digo, sé que sois personas cabales y además con se mucho debe conocimiento. utilizar y la gente lo está utilizando. Y si la gente ¿Pero está es efectivo utilizando, contra el cáncer la homeopatía? sí, entre otras cosas. No es efectivo contra Entre otras cosas, Perdóname, David, permitidme. Es efectivo. Vamos a voy a repartir el tiempo lo mejor que pueda, pero David no ha hablado hasta ahora, me gustaría escuchar su opinión. Solo, pues mi campo formativo es la medicina tradicional china. Me remito a la Organización Mundial de la Salud, al protocolo que ha marcado desde el año 2014 al 2023. Esto lo ha hecho la doctora Chang, es la directora de la Organización Mundial de la Salud, que creo que todos estamos implicados en ese sentido. Creo que falta mucho por explorar, creo que se están abriendo diferentes campos, que hace falta una rigurosidad que a lo mejor en algunos campos no ha sido, pero que se está haciendo y que cada vez se van ampliando pues equipos multidisciplinares que logran objetivos muy concretos. He traído el índice de la Universidad de Oxford. Este es el metaestudio, lo estamos comentando hace poco con diferentes compañeros. Hay estudios de evidencia científica 1A, 1B y 1C para quien quiera mirarlos. ¿Evidencia científica sobre qué? Sobre patologías concretas. Pero sobre la aplicación, por ejemplo, de la medicina tradicional china. Sí, basado con campos. O sea, está demostrado. Esto es la Universidad de Oxford, está firmado por Edward Ernst, es uno de los grandes actualmente y bueno, pues quien quiera, pues que puede comprar en ¿Sabes Amazon? lo que me da la impresión? De que nos perdemos luego también. Yo lo digo, estoy pensando en las personas como yo, con ciudadanos todos, que están recibiendo muchos mensajes. A mí me gustaría, si más allá de en lo que se pueda basar en los documentos, en las acreditaciones que se puedan dar, si vosotros podéis trasladar una idea de que estas medicinas alternativas pueden servir, son eficaces para terapias, para enfermedades tan graves como las que acabamos de comentar, como el cáncer. Yo diría que no, no son eficaces realmente, y además está demostrado que no son eficaces. De hecho, en Oxford, concretamente, con medicina basada en la evidencia, que tiene un centro famosísimo de medicina basada en la evidencia, nosotros siempre estamos leyendo medicina basada en la evidencia de la Universidad de Oxford, de Hamilton, de McMaster, de Canadá, realmente así. Entonces, hay todos los estudios que están haciendo de investigación, comparando la homeopatía con el placebo. La homeopatía tiene efecto placebo. Que el efecto placebo no es que no sea nada, el efecto placebo, de hecho, es un 30% de alivio, de curación, incluso de algunos procesos leves, diríamos así.
porque, por ejemplo, muchas enfermedades tienen un componente psíquico, un componente nervioso, un componente de ansiedad, todo eso, la homeopatía sí que alivia todo eso, como alivia el efecto placebo, pero cualquier medicamento también, con mucha creencia sobre eso, sí que afecta también al mismo tiempo. En cambio, el efecto placebo está ahí. Y entonces, cuando se han comparado otros estudios de investigación, en Oxford concretamente, y en diferentes universidades, sí que han demostrado que la homeopatía no tiene más efecto que el efecto placebo. Carmelo. Y yo diría que en el cuerpo hay homeopatía, porque los neurotransmisores, los enzimas, la vitamina B12, la concentración de vitamina B12 en sangre es de 200 a 900 picogramos por mililitro. Esa es a la 12 potencia. O sea, estamos actuando con dosis homeopática en el organismo humano, en neurotransmisores, en hormonas, en enzimas. O sea, no es mucho la sustancia que existe de la TSH o de la vitamina B12, pero si falta, aparece la enfermedad. La misma homeopatía y en el organismo humano. Me hacen la petición, sobre todo, y yo lo entiendo que además son importantes, pero lancemos también un mensaje que la gente pueda entender. Sí. Ya sé que ya es simplificar también los mensajes, ya sé, pero bueno, se pueden decir cosas sin... con demasiado tecnicismo. Permitidme que entre una persona desde Hondarribia, es Juanjo, creo que es médico, y quiere dar su opinión. Juanjo, Arratsaldeón. Arratsaldeón. Cuéntanos, Juanjo. Buenas tardes. Bueno, yo quería dar mi opinión porque soy médico, soy cirujano, llevo ya una cierta experiencia en mi vida profesional. Sí. Y creo que bueno, yo apoyo totalmente la medicina integrativa. Con respecto a Gabriel, le diría que la medicina convencional, la que practicamos nosotros, y más yo que soy cirujano, no se ocupa de forma integrativa del paciente. Nosotros nos ocupamos del cuerpo, no nos ocupamos tanto de la emoción, de la espiritualidad, de la mente del paciente. Nos dedicamos a curar, como decía Carmelo, a curar la enfermedad, a sanar. Nos preocupamos cada vez un poco más con la prevención, pero no se está haciendo grandes trabajos en escuelas de salud, por ejemplo, para prevenir enfermedades. La medicina integrativa es la medicina que integra todas esas partes de la persona, tal y como yo lo entiendo. Y de algo he mirado y estudiado sobre todo esto. Sí. La medicina integrativa coge a la persona no solo como cuerpo, sino también como espiritualidad, como emoción, como toda la parte psicológica del paciente, que es muy importante tanto en el desarrollo de la enfermedad como en la curación de la misma. Y además, la integración que se plantea con la medicina integrativa también es integrarlo en los medios públicos de salud. Es decir, si tenemos diferentes armas para tratar la enfermedad, coño, vamos a aprovechar todas. Juanjo, permíteme. Sí, dime. Tú, en tu experiencia, ¿has aplicado lo que nosotros conocemos o estamos nombrando como medicinas alternativas en algún tratamiento? Sí, efectivamente. ¿Me puedes dar un ejemplo para poder entenderlo? Sí, pues mira, un ejemplo de una paciente que recibí el año pasado que vino a mi consulta después de tener un aborto, una peritonitis consecuencia de toda esa cirugía, estuvo 2 meses ingresada en un centro hospitalario público, no le habían hecho ni puñetero caso. ¿Te puedes imaginar una paciente con un feto muerto, con el trauma que eso provoca, con además 2 meses de ingreso en un hospital, con un montón de tratamientos antibióticos, y donde ni Dios le había hecho caso, con perdón de la expresión, de su parte emocional? Se habían preocupado de curarle, de quitarle el absceso, de operarle 2 o 3 veces para sanar su absceso, pero nadie se había preocupado de ocuparse de ella, ni de llamar a un psicólogo que le echase una mano. ¿Y qué problemas, qué dolencias presentaba esa persona? Pues tenía un nudo en el estómago que no le dejaba comer. No podía comer porque no toleraba lo que comía. Estaba con tal angustia dentro, con tal angustia, que vino... Pues porque pensaba que tenía un problema digestivo. Incluso le habían recetado omeprazoles, antibióticos para eliminar el Helicobacter pylori, toda la batería de tratamientos que utilizamos en esos casos. Juanjo, perdóname, es que tengo poquito tiempo. ¿Cómo solucionas cómo solucionáis esa situación de esa mujer? Ahí entra la medicina integrativa, en valorar al paciente en todo su componente, no solo en el físico, sino también en el emocional, como tenía esa mujer. O sea, con una terapia psicológica, de apoyo. O una medicina integrativa, no tiene por qué ser psicológica. El mismo médico que le está tratando le puede tratar las 2 partes, pero ocúpate también de esa parte. Eso es lo que hace la medicina integrativa. Juanjo, tempora Gucci, gente asco. Quiero decir, poco tiempo, mucha gente que quiere comentar contigo. Voy a intentar... Un solo apunte. Sí, dime. La OMS tiene un programa para la integración de la medicina, de las medicinas tradicionales o complementarias, que son lo que llamamos alternativas vulgarmente, para integrarlas en la sanidad pública. Y como decía Carmelo, en algunos países ya se está haciendo, Suiza, Francia, Suecia,
Alemania tiene hospitales antroposóficos. Vamos Señor, a aprovechar todas las opciones que tenemos para tratar a los pacientes. Señores, tengo poco tiempo gracias. y vuelvo a decir, sé que andáis entre profesionales de la medicina, pero intentemos dar un mensaje y también vosotros podéis hablar de ello sin meter mucho tecnicismo. Os lo agradecería. Javier, ¿quiere hablar contigo, Juanjo? No, me preocupa mucho, y más viniendo de un profesional de la medicina, que se permita tan gratuitamente criminalizar a miles y miles de médicos que están en la sanidad pública, en la sanidad privada, que están curando la enfermedad y que están tratando bien a sus pacientes con casos anecdóticos bastante dudosos. Lo siento mucho, no me creo. Es decir, no podemos acusar a todos los médicos del mundo de ser unos verdaderos hijos de... Porque están ahí haciendo, no están haciendo una integración. No, están curando a la gente. No estamos acusando, sí, estamos señor, yendo están constantemente acusando a la medicina. Dice medicina oficial, medicina alopática. No, señores, es medicina que nos salva, que nos cura. No olvidemos eso. No seamos yo como médico, un momentito, Gabriel, vamos a gastar el dinero en darles dinero a las siempre multinacionales homeopáticas, a los teosofos me lo contesta brevemente y luego voy a Estamos hablando de medicina integrativa, o sea, de ampliar el arte de curar. Y si yo veo que una persona necesita si una persona necesita cirugía, le mandaré al cirujano. Si una persona necesita psicología, le mandaré a hacer una terapia psicológica. O a una persona a hacer meditación, relajación y gestión del estrés. O sea, ver al ser humano en su completitud. Los médicos de atención primaria no hacen eso. Tenéis tiempo, tienen tiempo para hacerlo. Tienen tiempo en consulta. Vamos a en 10 o 15 minutos se puede atender íntegramente al ser humano. A muchas personas no estamos en contra, estamos ampliando y además tenemos el derecho de ser asistidos según lo que a nosotros nos parece lo mejor, después de ser bien informados. Juanjo, pero de todos los lados. Juanjo, tengo poco tiempo, si quieres añadir algo. Sí, me gustaría contestarle a Javier porque ha puesto en mi boca palabras que yo no he dicho. Yo no he criminalizado a nadie, simplemente he contado un caso a petición tuya de un caso concreto. Podía contar le diagnosticaron mal, le trataron peor, no le hicieron caso. Yo no he dicho que le diagnosticaron mal. Yo no he dicho que le diagnosticaron mal. Yo no he dicho que le diagnosticaron mal. He dicho que no le trataron adecuadamente porque tenía un componente emocional que nadie le hizo caso. Yo no he dicho nada, no pongas en mi boca palabras que yo no he dicho. Un momento, y en segundo Juanjo, lugar, a Javier le diría que ya hay trabajos, como ha dicho David, en oncología en concreto, que demuestran la eficacia de los tratamientos complementarios unidos a los tratamientos oncológicos, mejoran los resultados Perdóname, Juanjo. Sí, perdón. Perdóname, hablas de tratamientos alternativos, vamos a poner nombre, unidos, complementando con tratamientos oncológicos. Cuando te hablas de esas terapias alternativas, ¿de qué estás hablando? ¿Estás hablando de relajación? ¿Estás hablando de homeopatía? ¿Estás hablando de acupuntura? ¿Estás hablando de qué? Estoy hablando de todas esas y además del ayuno. Hay un trabajo muy bueno de la Universidad de Los Ángeles en la que indica que 2 días de ayuno previo a algún tratamiento quimioterápico y 2 días de ayuno posterior al tratamiento quimioterápico mejoran los resultados y mejoran los efectos secundarios de la quimioterapia. Juanjo, y a todos, tengo poco tiempo y hay más gente en el teléfono. Gabriel, el doctor va a hablar contigo. Es un caso maltratado probablemente porque es un aborto séptico de una mujer que tiene que el aborto es retenido, a continuación tiene efectos secundarios de pérdida de apetito, pérdida de náuseas, todo así, que está ahí, y naturalmente nosotros los clínicos siempre decimos que eso hay que tratar correctamente médicamente y además hay que aplicarle el psicólogo, el psiquiatra, con tratamientos ansiolíticos, hablarle a la persona, convencerle de que eso se va a curar, de que el proceso tienda a curación con tratamiento adecuado, bien hecho, y en este caso yo creo que el caso está ahí, el caso te ha ido bien porque has aplicado todo eso junto, no solamente, y eso es parte de la medicina tradicional, de la medicina convencional. Eso no es un aspecto de la medicina alternativa únicamente, eso es, la medicina tradicional hace todo eso. Juanjo. Ese tratamiento en todos los sentidos de la persona, no solamente físico, sí, por favor. Físico, sino psíquico también así. Sí, por favor, adelante, Juanjo. Gabriel, yo no utilicé ningún antidepresivo, ningún antipsicótico, no utilicé más que la palabra. Solo hablé con la paciente y solo hablando con la paciente se resolvió el problema. Te digo simplemente que dentro de la medicina convencional, que no tradicional, que la tradicional son las más antiguas, como dice la OMS, nuestra medicina, por desgracia, nos ocupamos poco de esa parte emocional de los pacientes. Cada vez nos ocupamos más de eso y naturalmente hoy día toda la atención primaria vinculada con hospitales, con la atención especializada, lo que se llama medicina integrada, que ahora estamos enfatizando muchísimo aquí en Euskadi, entonces la medicina integrada, hospital, primaria, conjunto, todo eso va en bienestar del paciente, no solamente el tratamiento de la enfermedad, sino también en todos los aspectos psíquicos, sociales, de integración de esa persona y en todos los aspectos claramente. Doctor Zubillaga, un momento, por favor, agradezco a Juanjo que haya intervenido. Es que ricasco, Juanjo, gracias. Eso que a ti, gracias, Pedro. Él ha hablado del ayuno.
Sí. Los niños y los animales, cuando están enfermos, dejan de comer. Imagínate la sabiduría que tienen. Y nosotros damos de comer. O sea, lo importante que es en casi todas las religiones, aunque no esté de acuerdo con las religiones, siempre utilizan el ayuno, que es lo mejor que hay. Son las reparaciones del cuerpo. Lo que hace falta no es esta división, porque el único perjudicado es el enfermo. Lo que tenemos que hacerle al enfermo es informarle. Y él nos va a juzgar, él va a coger un camino. Equivocado o no equivocado. Pero aquí lo que hacemos es discutir el uno al otro. O sea, por eso se está hablando de la medicina integrativa, que es el futuro de la medicina. Empezando desde la nutrición, que lo más importante es la nutrición. El ayuno 80%... se puede aplicar en estos tratamientos de los que estamos hablando. Bueno, no realmente, porque en un caso de cirugía complicada, por ejemplo, lo que hay que hacer es nutrirla adecuadamente para que el sistema corporal tenga más anabolismo y no catabolismo, realmente no destruya sus tejidos y las heridas cicatricen bien. Eso junto con antibióticos, con una cirugía bien hecha, realmente está claro. Otra cosa es que es diferente el ayuno en personas, en sujetos normales que no tienen enfermedades graves, pero en un caso como este grave, como ha dicho Juan José... Sí. Nutrición cocinada, cocinada, nutrición muerta. Eso es nutrir, eso es comer. Los únicos animales que comemos somos los animales humanos. Todos los demás animales se nutren. El insectívoro come insectos, el granívoro come grano, el león come carne, la vaca come hierba y nosotros comemos de todo. Ellos se nutren. Por eso no necesitan ni médicos ni medicinas. ¿Y cuántos muertos hay? ¿Cuántos animales vemos al día muertos? Ahí tenemos el gorila que come hoja verde, el 98% de genes como nosotros. Esa es una fuente de salud. Que son ¿Eso se tiene que aplicar en la medicina convencional? Por supuesto que sí, la integrativa. Que la evolución no es mala si sabemos llevarla. Bien, lo que no podemos hacer es vender medicinas. Señores, os voy a pedir comprensión porque está entrando más gente a través del teléfono. En esta ocasión, Donostia. Fernando entra en el debate. Fernando, muy buenas tardes. Hola, Claudio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, bienvenido. Gracias. Cuéntanos, Fernando. Bueno, pues, ¿qué tengo que te cuento que todo lo que diga Javier, que es un caballero ahí de Pamplona... Javier Armentia. Que está ahí, sí. No sé cómo se apellida. Javier Armentia. Javier Armentia, que todo lo que diga, que estoy con él y lo suscribo, vamos, no tengo nada más que decir. Bueno. Fernando, pero ¿me puedes ponerme un ejemplo? Por ejemplo, he oído ahí que las cátedras de homeopatía y no sé qué y no sé cuánto, la cátedra de homeopatía de la Universidad de Zaragoza... Sí. No ha pasado nada, que se ha explotado un foco, que es algo que pasa cuando hace mucho calor. Adelante, Fernando. No tengo la culpa yo, No, ¿verdad? no. No quería relacionar el hecho, ¿eh? No. Bien, por si acaso, pregunto. Muy bien. Fernando, ¿qué pasa con las cátedras de homeopatía? La de la Universidad de Zaragoza está pagada, subvencionada por unos laboratorios de homeopatía. ¿Y qué quiere decir eso, según tú? Pues no sé, deduce tú mismo. Ya, bueno, en fin, Carmelo. La han quitado. Carmelo, puedes hablar con Fernando, ¿eh? En Estados Unidos hay decenas de cátedras de medicina integrativa. En Suiza, el 67% de los suizos en el año 2009 votó a favor de que la medicina antroposófica, la medicina naturista, la medicina homeopática y la medicina tradicional china se integrara dentro del sistema sanitario suizo. Y los suizos hoy en día tienen la suerte de poder elegir lo que cada uno cree que es mejor para él. Y en este país no tenemos la posibilidad de elegir el tipo de terapia que queremos para nosotros. ¿Sí? Tenemos que integrarnos en solamente lo convencional y las otras estamos al margen, pero no porque nosotros queramos, Fernando, sino porque no hay una integración. ¿Se debería hacer aquí como en Suiza? Integrar todas estas... Por la falta de evidencia, en Suiza han quitado la homeopatía del Yo no servicio conozco sanitario. En Suiza. Francia igual, en Alemania igual, Todavía no y en salimos. Inglaterra No igual. está evidenciado. Y la medicina americana yo la conozco muy bien. La medicina americana la conozco muy bien y allí cátedras de eso no hay. Si en el cuerpo funciona la homeopatía, ¿cómo no va a funcionar fuera? Fernando, que funciona. Carmelo, el doctor acaba de decirlo y antes también David, en fin, que hay documentos, hay documentación que acredita que la homeopatía, por ejemplo, funciona. Que sí. Yo no he leído ningún informe en cuanto a la evidencia. Lo que sí sé es que la Organización Mundial de la Salud desaconseja, que no se mete en grandes cosas, pero por ejemplo desaconseja la homeopatía en el tratamiento del cáncer. Lo desaconseja, quiero subrayar. Simplemente dice eso, sin meterse en grandes Voy, Carmelo, que te veo sacar un papel, que eso quiere decir que le vas a dar un dato. Es de la OMS, de la estrategia de la OMS de 2014-2023, literalmente.
promover el respeto, la colaboración y el entendimiento mutuos entre los profesionales de la medicina convencional y la medicina tradicional y complementaria. Estamos hablando de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Fernando, ¿tú no aceptas integrar. ¿Tú no aceptas esta colaboración entre medicinas? No puedo creer yo que el tratamiento este de la homeopatía, que es la dilución de la sustancia hasta dosis que no se encuentran en el medicamento supuesto, esa dosis se ha diluido tanto que no existe ni una molécula. Tan es así que yo recuerdo hace unos años, y agradezco que esté ahí Javier, voy a decir el Pamplonica, no sé cómo se apellida, lo siento. Sí. Hace unos años, ahí mismo, en ETV2, se tomó un envase entero de pastillas para dormir. ¿Y eso para ti qué evidencia? Pues no sé, que debía estar todavía dormido. Y se tomó las pastillas todo el... Vamos a hablar de ello. Fernando, un abrazo. Gracias, igualmente. Recuerdo el hecho que ya ha marcado la vida mediática de Javier Armentia como divulgador. Y es esto que se ha definido como suicidio homeopático. Sí, era un ejemplo claro de que no hay ni efectos primarios ni secundarios. No era más que sacarosa lo que me ¿Eso tomé. demuestra algo, Me tomé Javier? 60 pastillas de Sedatif, que es un supuesto sedante de Boarón. Una empresa que es multinacional, homeopática, que vende miles de millones, factura miles de millones en toda Europa, y que en febrero su directora de comunicación reconoció que no creen, primero, que no tienen indicaciones terapéuticas para su medicina, y segundo, que reconoció que no saben si eso funciona porque pero lo eso hace. demuestra... Es decir, ni se preocupan, decían, porque como ya vendemos, nos da pero igual. Eso estamos demuestra forrados. que la homeopatía no sirve. No, claro que sí, claro que no sirve, claro que sirve. Pero eso lo demuestra. Sirve para que se forren unos cuantos, no tiene efectos. Pero que tampoco hace ningún A ver, señores, me voy a poner ahora... Escuchadme, voy a poner un ejemplo. ¿A vosotros no se os ha pasado que con un resfriado, cuando habéis tenido un resfriado, un remedio natural, que puede ser la miel con limón, os ha servido? Pues, y nada también, si no toman nada también sirve. Sí. Entonces el estudio, pues la homeopatía, el método en cierta manera, podría... el método científico intenta demostrar que pero uno es igual que el placebo, que no hace ¿cuánto te efecto cuesta ninguno, el placebo en niños pequeños no funciona. Y en animales, teóricamente, el placebo no funciona. En cambio, animales, sí. diluciones homeopáticas, diluciones de fitoterapia, yo creo que el debate era por terapia natural, no era por homeopatía, porque aquí no hay ningún homeópata. No, pero bueno, no hay ningún homeópata. Se considera también como una terapia alternativa la homeopatía. Sí, pero es que estamos trabajando no sobre sustancias. O sea, cuando los antiguos alquimistas y espagiristas querían recoger el proceso de la planta, diluían las plantas en el solva y coagula y extraían la esencia, no tanto la sustancia. Incluso hay últimos estudios donde se ve que incluso en la homeopatía, por mucha dilución alta, yo estoy hablando de diluciones bajas, que es los que yo utilizo, pero incluso las diluciones altas hay nanopartículas en esos elementos, o sea, que no desaparece la sustancia y mucho menos desaparece la esencia. O sea, extraemos de las plantas y de los minerales los procesos que utilizamos a través de diluciones homeopáticas. David. Creo que es interesante valorar que hay en estos experimentos que ha hecho este compañero de realmente una benzodiazepina, que sería el efecto hipnótico que está intentando generar en él. Pues esto no es un tema técnico, sigue una ruta que es un neurotransmisor, que es la ruta GABA, y si nos tomamos toda una caja de una benzo, pues sí que acabaremos en el suelo. Pero la homeopatía no pretendamos buscar sustancias químicas, y vuelvo a decir que no soy homeópata ni tengo esa formación, pero la homeopatía no actúa por campos bioquímicos, por moléculas, por clatratos, actúa por campos biofísicos, activa procesos neuroendocrinos en el ser humano, y esto hace que este señor a lo mejor... Eso no está demostrado, y lo sabes. No está demostrado. Esos mecanismos es el efecto placebo. Sí está demostrado. Pero es que el efecto placebo, señores, tiene también su importancia en la curación de una persona, ¿o no? Nadie lo niega. Sí, ¿lo tiene o
parece como que diciendo que tiene que un supositorio de camomila, o sea, de manzanilla, en un niño pequeño de 3 o 4 años, introducido en 3 minutos, el niño se queda tranquilo y la fiebre se va regulando, esto no es un efecto placebo. Esto es un efecto de la esencia de esa sustancia que había recogido de los procesos naturales. Yo he interiorizado como ser humano, órganos, los mismos procesos que la naturaleza hay como minerales, como plantas, como animales, y si yo soy capaz de encontrar en esa naturaleza plantas y minerales que estén actuando en paralelo la misma función que el órgano enfermo a mí, o sea, yo cuando doy esa sustancia recuerda al órgano enfermo las capacidades de curación. ¿Cómo? No, es que podemos opinar, Javier, yo te estoy solamente pidiendo de hechos. aquello que hemos experimentado. ¿Tú has experimentado la homeopatía? Sí. Aparte del suicidio este que dices. Bueno, ¿Has experimentado? La sufro. No, la sufres, no. Porque veo una popularización de una pseudociencia. Tú has tenido una consulta de 2, 3, 5, 10, 20, 36 años trabajando con ello. También tengo una opinión sobre el asesinato y no he matado a nadie. Si eso te refieres, pero es que yo, en principio, yo como médico utilizo lo mejor que considero para cada persona. Revisando la literatura médica y de calidad, después de 36 años trabajando el ayuno, de calidad. Después de 36 años trabajando el ayuno en el proceso curativo, igual que Walter Longo, un médico americano, gerontólogo, utiliza con la quimioterapia el ayuno para mejorar los resultados, cuando yo trabajo con el ayuno 36 años, nadie me va a decir que no funciona, porque lo he visto. Carmelo, perdóname, el ayuno es aplicable, es complementario con un tratamiento oncológico, con un tratamiento de quimio. Es la persona la que tiene que decidir. Yo no digo a nadie lo que tiene que hacer. Yo le doy la información. Y es la persona la que tiene que decidir compartidamente con el médico, después de una decisión, después de una información total. Yo no voy a decirle a nadie lo que tiene que hacer. Nunca le diré a nadie lo que tiene que hacer. Es la persona la que tiene que decidir. O sea, no tiene que ser tanto paciente. ¿Conoces casos de pacientes que sufren un cáncer y abandonan las terapias tradicionales, convencionales? Eso es lo terrible. Para, por ejemplo... No, eso es lo grave. ¿Conoces? Eso no, es lo grave. Cada persona, o sea, yo puedo decir en este momento, y lo digo delante de las cámaras, que yo he visto personas curarse con el ayuno de cáncer. Y yo no voy a decir a la persona que quite la quimioterapia. Yo no voy a decir que no haga radioterapia, sino que cada persona haga lo mejor que crea para él. Yo le informo. Le informo desde el lado que muchas veces no hay información en la medicina actual, en la medicina convencional. Bien. Y es la persona la que tiene que decidir. No es el médico el que tiene que decidir lo que tiene que hacer. Señores, esto que acabas de decir abre un debate y espero vuestra respuesta, pero María de Galdacao también quiere opinar. María, Arratsaldeón. Arratsaldeón, te escuchamos, María. Mira, me parece un poco deprimente el diálogo que tenéis, ¿no? Son como unas medicinas contra otras. Yo, desde luego, no soy científica, no tengo ni idea de lo que está bien o está mal. Yo te voy a contar mi caso. Mi hija con 3 años, según entró en la guardería, empezó a tener bronquitis crónica cada 15 días. Sí. Y era antibiótico, hasta que le dio una bursitis. Supongo que esos médicos sabrán lo que es, era que no se podía tener de pie. Y me dijeron que era una bacteria que le había atacado a la columna, porque estaba muy baja de defensas debido a los antibióticos. Y entonces le llevé a una homeópata. Y esta homeópata me la puso a dieta, una dieta muy fuerte. Y le dio sus pastillitas y sus historias, que me acuerdo que teníamos un calendario enorme. Y mi cría se curó, es decir, de andar en silla con 3 años de nuevo, dejó de tener bronquitis. Yo no sé si fue que ya se había inmunizado, que coincidió, que no sé qué, o fue la homeopatía. No tengo ni idea, sé que se curó. María, para ti, ¿la homeopatía curó, ese tratamiento homeopático curó a tu hija? Yo no lo puedo jurar, porque también puede ser que creció, se hizo más inmune por el rollo de estar en la guardería. Por lo tanto, no o lo que relacionas... fuera, pero coincidió, Claudio. Ya, vale. Coincidió. Vale. Y te voy a decir Yo más. entiendo, ella no es una científica, ella es una madre preocupada. Gabriel, doctor. Te voy a decir más. Sí. No dejé la medicina tradicional, Ya. Me cambié de pediatra.
Vale. Pero también te voy a decir más. Sí. Tuve un hermano con SIDA en la misma época más o menos, o sea, te estoy hablando hace 24 años, cuando aquí solo había retrovirales y cosas que les afectaba a mogollón. Sí. Y le dije, vamos donde la homeópata esta, a ver qué nos cuenta. Y nos dijo, mira, yo lo que puedo hacer es paliarte los efectos de la medicación que te están dando, pero no puedo curarte. Quiero decir que al final a mí me parece muy deprimente oír como médicos de la cultura que tienen ellos y de la sabiduría que tienen ellos criticarse unos a otros y ponerse unos a otros a parir, entre comillas. Cada uno, María, tiene, ellos, aparte de médicos, son ciudadanos como tú y tienen todo el derecho a dar su opinión. Y es lógico que cada uno tenga su opinión y su vivencia. Sí, pero me refiero a en vez de intentar sentarse en una mesa y ponerse de acuerdo. María, una cosa, por favor, que tengo poco tiempo. El doctor Zubillaga quiere comentar algo. En el caso de tu niña, por ejemplo, es conocido que hasta los 5 o 6 años muchos niños tienen 6 o 7 episodios de infección respiratoria que tienen que pasar por eso porque se hacen anticuerpos contra esas enfermedades que cogen en el colegio y tal. Si han dado muchos antibióticos, igual han dado este palo por los antibióticos y el efecto secundario de los antibióticos puede ser a veces incluso hasta esos efectos. Hay incluso artritis reactiva que se llaman bursitis reactiva de la columna y todo eso. Bien, pasa un tiempo en que al final todo eso muchas veces mejora y ya está. Probablemente el médico te hizo bien al cambiar de médico, pues se curaron espontáneamente, bien con homeopatía o sin homeopatía. Para saber eso, si la homeopatía era eficaz, habría que hacer un estudio controlado, randomizado, doble ciego, en la cual a 40 o 50 niños así le das una homeopatía, a los 40 o 50 niños no le das nada, y al mismo tiempo ver a continuación, al cabo de un año o 2 años, cuánto desarrolla. Solo digo que hay 10.000 médicos, 10.000 médicos que actualmente en el Estado recurren a la homeopatía como complementaria. En su ejercicio es como complementaria. Como complementaria. Por lo tanto, entonces el efecto complementario, ese efecto, ese placebo, que sí que es un 30 o un 40% de todos los procesos realmente así. No puede tener un efecto placebo. No. En este caso, el abandono de esos algunos medicamentos de esos que estaban produciendo toxicidad en la columna vertebral ha podido contribuir, y también espontáneamente los procesos a veces se curan. Por eso hay que hacer un estudio randomizado, y cuando se hace los estudios se publica internacionalmente, todo el mundo los acepta y ya está. En el caso del SIDA, que ha dicho muy claro, hace 25 años no había tratamiento. Yo he sido los primeros casos de SIDA diagnosticado aquí en Euskadi, el año 85-86 realmente, y entonces había solamente el Retrovir, y ahora a continuación, desde hace 25 años hay medicamentos fabulosos, y todos ahora viven 25-30 años realmente con enfermedad crónica como están, pero bien controlados y bien tratados. En aquella época se nos morían casi todos prácticamente. Ha sido un drama. Pero si no me refería a eso, me refería que en aquella época la médico le dijo, yo no te puedo curar. No sé. No había curación en aquella época. Exacto, no ahora había. es cuando hay ahora es una enfermedad crónica. Pero puedo paliarte. 25 o 30 años no se cura del todo todavía, pero por ejemplo, otro caso, otro virus, la hepatitis C, por ejemplo, no había un tratamiento en el pasado eficaz y curativo para todos los casos, y ahora desde hace unos pocos meses hay un tratamiento que se está aplicando en Euskadi, a 2.700 personas han aplicado ya en Euskadi y ha sido curativo para esas personas, no van a desarrollar cirrosis y no van a desarrollar cáncer tampoco. Te agradezco que hayas compartido con nosotros tu que experiencia. se sienten todos en una mesa y debatan un poquito. No tenemos mesa, pero sentados y debatiendo los tenemos, ¿eh? Es que ricasco, María, un beso. Un beso, señores. Tengo aquí a 2 contertulios que también quieren opinar. Begoña, a mí me ha parecido algo que creo que ha generado además reacciones, algo que ha dicho el doctor Vizcarra, que en su experiencia ha visto que el ayuno ha sido efectivo, pues por ejemplo con el tema del cáncer. Sí, bueno, a mí eso sí que me gustaría verlo y que nos lo explicase con un poco más de detalle, porque yo a priori se me hace muy difícil creer que una persona solo con ayuno haya conseguido superar un cáncer, ¿no? De todas formas, yo veo que estamos un poco dejando de lado algunas de esas terapias que son un poco las que sí que tenemos que debatir. Estamos hablando de la medicina integrativa, cuerpo y mente. Es que eso la medicina oficial también lo tiene claro, que somos un todo, y así nos intentan tratar. Yo, dentro de esa medicina alternativa, recurriendo a las imágenes de Fels, por ejemplo, ¿eso lo incluyen ustedes dentro de sus terapias? Que te pongan unas ventosas y te hagan un moratón. ¿Eso me va a curar a mí de algo? ¿Me va a curar que me pongan pegatinas por el cuerpo para examinar mis chakras? Es medicina tradicional ayurvédica y china, y un hematoma, por desgracia, pues lo puede producir una
puntura de una aguja cuando rompe un capilar. Esto no hay terapias que sean exentas de una lesión a veces, pero hay un riesgo de coste-beneficio que lo que hace es tomar una decisión terapéutica. Pero sirve, es beneficioso. Serían pues unos suicidas si los responsables médicos de los equipos del mundo de primer nivel están sometiendo a estos pacientes a ese tratamiento que tiene un efecto potenciador y no torturador. Ellos no quieren salir al mundo como personas. No lo decimos más que nada por lo vistosas o por lo alarmantes que pueden ser las ventosas. Ya nos damos cuenta que si se aplica un vacío sobre la piel genera ese moratón, ¿no? Ni más ni menos, lo que se intenta no, pero es estimular. lo que estábamos diciendo es que si sirve esto, o esto es una moda, o esto es una moda. Uri, pero esto no es medicina natural, esto es otro tipo de cosas, igual que en medicina natural. Señores, a la vez no, Uriz breve, Uriz breve. Mira a los rusos, ¿no? No, yo soy... Mira a los rusos, ¿qué les pasa a los rusos? Pero eso es un tema de doping, no mezclemos. No mezclemos. Yo soy firme defensor del psicoanálisis, porque creo que hay muchas enfermedades psicosomáticas. Y por tanto que hay que tener en cuenta que a lo mejor un placebo hace un efecto y la mente tiene una gran capacidad para incluso... Pero quiero contar un caso personal. Por favor, brevemente. Tengo varias personas esperando. Una pareja, cáncer de pulmón, tratamiento en Estados Unidos, en Nueva York, y caída de pelo, llagas en las manos, en la boca, y aparece un producto derivado de la yema del huevo, huevo pájaro, o sea, pollo, perdón, y que se llama Cervit. Se empieza a tomarlo, que se está tomando en Cataluña, y le produce pelo, le produce eliminar las llagas, le hace mejorar la calidad de vida, no le cura el cáncer y le hace mejorar la calidad de vida. Por ejemplo, pero no cura el cáncer. No cura, pero mejora. Por ejemplo, con el Alzheimer, Pascual Maragall lo está tomando. Y gracias a eso se está manteniendo porque ese producto mejora la calidad de vida. Sí, pero Carmelo, el doctor Vizcarra lo que ha dicho es otra cosa. Sí, eso es que a través del ayuno tú has podido... Yo lo que he dicho es un poco lo que ha confirmado Walter Longo, Walter con V, Longo, en Estados Unidos. Él utiliza quimioterapia, utiliza el ayuno con la quimioterapia porque, según él dice y ha demostrado, el ayuno protege a las células sanas de los efectos perjudiciales de la quimioterapia. Entonces, no estamos hablando en quimioterapia. En quimioterapia hoy en día se están utilizando los taxanos, que son derivados de la corteza del tejo. En quimioterapia, en medicina se están utilizando. No estamos hablando de nada nuevo. En medicina se están utilizando derivados de las plantas. Loli Hernani. Loli de Hernani entra en el debate. Loli Arrachaldeón. Arrachaldeón. Cuéntanos, Loli. Oye, mira, yo te voy a contar, bueno, no creo en la homeopatía, yo creo en la medicina tradicional. Pero bueno, puedo entender que haya gente que vaya a la homeopatía para tratarse un dolor de cabeza que tiene crónico o tal, ¿no? Ahora, en el cáncer, no, porque yo lo he padecido. Mira, hace 11 años me diagnosticaron leucemia. Sí. Me hicieron trasplante de médula y, bueno, la leucemia afortunadamente remitió. Con los años me he curado. Pero dejó una secuela en el pulmón. Ajá. Y entonces me empezaron a tratar el pulmón. Sí. Bueno, entonces yo notaba que me pasaban cosas raras por mi cabeza. Bueno, ya de hecho la comida era un suplicio para mí. Y a mí no me parecía normal lo que me pasaba, o sea, yo notaba pues que no me parecía normal como estaba. Yo estaba todo el día entre médicos, nadie le dio importancia. A mí nadie me dijo, oye, igual necesitas un psiquiatra. Yo a ese del pulmón le comenté un día, oye, que notaba cosas que no me parecían normales. Y bueno, él decidió que me iba a dar unas pastillas. Sí. Y yo le dije, oye, igual me tiene que ver un psiquiatra. Se puso como un loco. ¿Ahora quieres un psiquiatra? Pero oye, pues igual lo necesito. Y bueno, yo antes hablaba un chico y ha dicho que es verdad que no se trata a la gente emocionalmente, y es cierto que a veces lo emocional es lo primero, además de lo que tengas, que puedes tener una cosa sin importancia, pero si emocionalmente tú no estás bien, es muy grave lo que te pasa. Loli, bueno, yo luego estuve en tratamiento con psiquiatras. ¿Y has superado esa dolencia? Sí, afortunadamente sí. Me alegro. Pero pasé por cosas muy graves, Claudio. Te entiendo, un porque momentito. no me supieron tratar a tiempo.
Ya. Loli, un momentito, doctor. Es el caso del médico como medicina. El médico hace la función de medicina en sí. El hablar del médico, el confiar, la empatía, la dedicación, el cariño, todo eso. Doctor, pero entonces lo que me estoy dando cuenta es que en las medicinas alternativas tenemos que meter una que hasta ahora no se me había ocurrido, que es hablar con la persona. Eso es medicina alternativa. La medicina tradicional hace eso, la medicina convencional hace eso también así. Igual no hace lo suficiente a veces, pero la medicina homeopática sí que hace eso muchas veces. Dedica casi más tiempo a veces al paciente al hablar realmente, más que la medicina tradicional convencional, porque a veces no tenemos tiempo suficiente para hablar de una forma y de otra. ¿Por qué no se habla de la nutrición? Aquí no estamos hablando de la nutrición, que es la base de la medicina. Estamos hablando de los paliativos. Todos los paliativos. Y la base, el 80% de las curaciones es la nutrición. O la ausencia de ella. No, la ausencia, mejor la ausencia, pero según en cuánto tiempo. No, pues no. Un ayuno controlado, un ayuno controlado. Lo que no se puede hacer es un ayuno a lo loco. Los animales no, los animales saben el tiempo que tienen que estar, pero nosotros no. Porque nosotros no nos podemos comparar con los animales. Ya, lo que pasa porque es que ellos tienen órdenes de Amalur, de la naturaleza. Ellos saben qué hacer, qué comer y cómo curarse, ¿saben? Nosotros no. Solamente las grandes multinacionales o quien sea nos dice. No importa, porque la evolución no es mala. Yo no voy contra la evolución. La evolución, por ejemplo, pues un avión para llevar pasajeros no es malo, pero un cazabombardero para matar a mi hermano, para robarle el oro o el petróleo, eso es malo. La evolución no es mala si sabemos llevarlo. Pero lo que no podemos hacer es dividir como estamos haciendo ahora. Le estamos perjudicando al enfermo entre todos. El enfermo lo que necesita es ayuda de todos y necesita información. Espera un Cuando tenga información, él escogerá. Loli, ante todo me alegro de que te hayas recuperado. Gracias por intervenir en el programa. Muchas gracias a ti, Claudio. Un beso Lo único grande. decirle a este señor que acaba de hablar que se vaya a predicar al desierto, porque todo va en contra de él. Loli, el mundo en contra de él, que yo puedo estar de acuerdo con lo que él dice, pero que es el mundo en contra de él. Bueno, pero él está aquí por lo menos lanzando su mensaje, que tiene todo el derecho. Bueno, Claudio, y respetables todas las opiniones. Loli, un beso. Un beso, gracias, Javier. En el tema del cáncer, por ejemplo, la nutrición sí que es un tema grave, porque los pacientes que les administran fármacos anticancerosos justamente producen náuseas, arcadas, vómitos y todo eso. Es más, les tienen que dar medicación preventiva para esos vómitos el día del día de la quimioterapia, al día siguiente y los días siguientes, específicamente. Entonces, esa persona no tolera ni un alimento, ni el día ese de la un momentito, por favor. Es que, y luego, cuando tienen apetito, empiezan a comer normal. Doctor, un momentito, porque como estamos hablando de temas de cáncer, ha salido el tema del SIDA, claro, es que aquí... Mira, yo os leo, es una noticia, la conocimos el pasado mes de abril, Valencia. Un padre ha denunciado a un curandero que trató sin éxito la leucemia de su hijo. Lo digo porque me ha recordado el caso de Loli. El hijo murió con 21 años, 6 meses después de cambiar la quimioterapia y un trasplante de médula ósea por una terapia pseudocientífica a base de vitaminas. Esta terapia o pseudoterapia le costó 4.000 euros. El padre del fallecido, del joven, ahora emprende acciones legales contra esta persona. Carmelo. Yo lo que diría en esto es que igual que en la medicina convencional hay médicos que a veces, o medicamentos que producen muchos efectos secundarios, hablamos del BIOS, hablamos de parches de estrógenos que se han ido retirando, también en medicina a veces se va estudiando y se va metiendo la pata y vamos aprendiendo de ello. No todo vale, no todo lo natural vale, no, lo natural que está experimentado y que llevamos experimentado y con décadas y décadas de estudios. No es verdad que no haya estudios, hay muchos estudios en Internet hoy en día, hay hospitales que están tratando desde lo integrativo, o sea, lo mejor de la medicina oficial y lo mejor de la medicina tradicional. Y yo diría, nosotros en este momento hemos creado una asociación de salud y medicina integrativa en Euskadi y zona norte, y en noviembre vamos a hacer un congreso de medicina integrativa en oncología integrativa, y va a venir entre otros Alejandro Choul, que es del MD Anderson o el MD Anderson, a hablar, porque él es el jefe de medicina integrativa del Anderson. Miles y miles de personas existidas en ese hospital. Javier. A lo largo de la historia de la humanidad hemos vivido y se han sucedido muchísimas teorías sobre la salud y la enfermedad y tal, ¿no? Hay gente que dice que solamente alimentándote del sol vives bien, ¿no? Y hay gente que se ha muerto por hacer ayuno mirando al sol. Todos los días cogen energía y se mueren. Pero esto está de moda ahora y hay cursos para hacer esas estupideces. La antroposofía, la homeopatía, medicinas tradicionales que al final acaban extinguiendo especies, como pasa con la medicina tradicional china y con algunas
de sus sustancias que acaban haciendo que se extingan o que estén en peligro de extinción especies, como el tigre, como los tiburones y tal, se han ido sucediendo. Pero hay una medicina que no viene de una creencia, de un prejuicio, de una idea de que esto tiene que ser así, de que lo natural es tal. No, hay una que intenta experimentar, que intenta comprobar, que comete errores y que los va arreglando. Esa es la que merece la pena apoyar. Dos casos. El metaestudio, sí, un momentito, David. A raíz de lo que ha dicho aquí el doctor, y justo para ese problema, para los problemas de náuseas con citostáticos, con fármacos específicos para el cáncer, resulta que hay un estudio basado en evidencia de las principales universidades de Europa que confirma, conjuntamente con la OMS, que el uso de acupuntura, que no se hace falta hacer ningún tipo de asesinato en ninguna especie, controla en un 76% las reacciones de vómitos, etcétera, etcétera. Sí, tan solo plantear que en un tratamiento oncológico se pudiera dar esa asistencia a esas personas, esto está allí y el estudio pues lo podemos comparar. Pero esta es la vía, publicación de los datos, la investigación y comprobación y refutación de las cosas. No el coger y ponerte a vender homeopatía, no ponerte a vender una terapia porque la dijo un señor en los años 20. Pero si ayuda, pero cuando está secundada, aplicarla también, no solo dejarla en ese limbo social, político, económico. Un ejemplo, la información está ahí. Una de las premios Nobel de este año usó una planta que se usaba en la medicina tradicional china hace muchos años, pero extrayendo el principio y viendo su actividad antimalárica, constituyó actualmente uno de los principales medicamentos para combatir la malaria. Eso es la ciencia, eso es lo que nos conviene, esa es la medicina de verdad, no el quedarse en lo que dijeron los chinos hace 500 años. Sí, pero dos casos dramáticos conozco yo del hospital, concretamente, hace unos 15 años, una chica que era una asmática bien tratada, controlada, una asmática severa, realmente dejó toda la medicina clásica, la medicina tradicional que estaba recibiendo, por una homeopatía, ella empezó a fumar, fue a una discoteca, había mucho humo, allí se puso gravísima y se moría a continuación y no llegó al hospital, una chica de 16 años. Otro caso parecido así de hipertensión arterial, tratado correctamente con medicación, alguna hija le dijo que dejara toda la medicación, que tomaba homeopatía. No, la hipertensión subió tanto que en los hospitales una causa de muerte son los efectos secundarios de los medicamentos. Entonces, primum non nocere. Los médicos árabes primero ponían a la persona con una dieta. Si eso no era suficiente, pasaban a fitoterapia o espagiria. Y si eso no era suficiente, pasaban a cirugía. Y esta es la vía, es decir, primero lo que menos daño haga. Y luego, si hay que operar, se opera, porque también es necesario la cirugía. Pero no quitemos de lado a las personas y a grupos científicos que llevan décadas y décadas en este... Señores, hay ahora una corriente inglesa del less medicine is more medicine. Menos medicina, más medicina. De Oxford, concretamente. Así, en la cual hay mucho medicamento que está en exceso. He advertido que en algunos de los puntos, y David estaba comentando el ejemplo de la acupuntura, por ejemplo, en eliminación de náuseas en unos procesos. Quiero decir, yo creo que Loli además lo decía, no sé si era Loli o alguna de las personas que nos ha llamado. Lo importante es que se sienten en una mesa, que hablen, a ver si de alguna manera se puede acordar algún marco, lo han hecho en otros países, no lo sé, en fin.